Euphoria no se volvió una de las series más comentadas de HBO, solo por su estética, sus excesos o sus escenas con contenido explícito. Fue imposible de ignorar porque se atrevió a mostrar lo más oscuro y turbio de una vida sumergida en sustancias, ansiedad, deseo de escapar y relaciones que parecen intensas, hasta que empiezan a destruirlo todo. Desde 2019, Euphoria provocó una reacción muy particular. Muchos no podían dejar de verla, mientras otros tenían que pausarla porque por momentos se sentía demasiado intensa, cruda y difícil de mirar, no porque fuese mala, sino porque se mete en lugares incómodos, relaciones que parecen amor, escapes que parecen alivio y heridas que muchas personas reconocen más de lo que quisieran. Su segunda temporada promedió casi 16,3 millones de espectadores por episodio. Para ponerlo en perspectiva, en la historia reciente de HBO, solo Game of Thrones estuvo por encima de ese número. En redes pasó lo mismo. Durante una sola temporada, generó 34 millones de tweets y se convirtió en la serie más tuiteada de la década. Pero mientras sus cifras subían, también aumentaban las advertencias. Organismos de salud pública, psicólogos, padres e incluso algunos actores del reparto pidieron verla con precaución. Y ahí estaba lo que volvió a Euphoria imposible de ignorar, un fenómeno que la gente no podía defender ni rechazar al mismo tiempo. Euphoria es una serie dramática de HBO, creada por Sam Levinson, estrenada en 2019. Está basada en una miniserie israelí del mismo nombre, escrita por Ron Leshem a partir de experiencias reales de jóvenes israelíes con adicciones. Levinson adaptó el material a la realidad estadounidense contemporánea desde un lugar personal. Ha contado públicamente sus propias luchas con la adicción durante su adolescencia. La serie sigue a Rue Bennett, interpretada por Zendaya, una chica de 17 años que acaba de salir de rehabilitación cuando la historia comienza. Pero Euphoria no presenta ese regreso como una victoria limpia. Rue sigue cargando con la adicción, con el duelo y con una fragilidad que la serie nunca intenta maquillar. Cada episodio se acerca a un personaje distinto del grupo y va revelando cómo llegaron hasta ahí, lo que vivieron en la infancia, lo que aprendieron a esconder y las heridas que todavía cargan. La serie toca adicción, identidad de género, abuso, violencia doméstica, no por, redes sociales y salud mental, pero todo termina girando alrededor de una misma pregunta: ¿qué hace una persona joven cuando no sabe cómo cargar con lo que siente? Euphoria no suaviza lo que muestra ni lo convierte en lección. Te deja frente a la situación y te obliga a hacer el trabajo de entenderla tú solo. Euphoria no es una serie sobre sustancias. Ese consumo es apenas el síntoma. La serie habla de lo que pasa cuando una generación crece con acceso ilimitado a todo: información, imágenes, conexión, deseo, presión, pero sin herramientas reales para procesar todo eso. Rue no consume porque quiera destruirse. Consume porque por momentos parece ser lo único que apaga el ruido en su cabeza, el duelo, la ansiedad y esa sensación de sentir demasiado en un mundo que premia justamente lo contrario. Jules, su mejor amiga, interpretada por Hunter Schafer, carga con una herida distinta. Busca validación en lugares que terminan lastimándola, no por ingenuidad, sino porque el mundo le enseñó que su valor dependía de cómo la miraban los demás. Casi construye su identidad alrededor de sentirse deseada, como si eso confirmara su valor. Maddie aprende a sobrevivir en una relación que la consume, donde la intensidad se confunde con amor, y Nate carga con la parte más oscura: crecer en una casa donde todos sabían que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a decirlo. Cada personaje es una pregunta diferente sobre lo mismo. ¿Qué pasa cuando creces sin modelos reales de cómo manejar el dolor? Euphoria no da una respuesta cómoda, pero tampoco se queda en el pesimismo. Muestra que detrás de muchas decisiones destructivas puede haber dolor, miedo y una necesidad desesperada de no sentirse tan solo. Y tal vez por eso tantos jóvenes conectaron con la serie, porque vieron en pantalla algo que no sabían cómo explicar. Un estudio de la Universidad de Vermont
publicado en 2024, midió el impacto de Euphoria en las actitudes de la generación Z hacia las adicciones. El resultado fue concreto. Los espectadores que se identificaron con los personajes desarrollaron más empatía hacia personas con problemas de adicción en la vida real. No los hizo más propensos a consumir sustancias, los hizo más capaces de entender a quienes lo hacen. Eso no es un efecto menor. Pero el impacto de Euphoria no se quedó en la conversación sobre salud mental. También se convirtió en una referencia visual para toda una generación. Luces de neón, maquillaje con brillo, delineados dramáticos y una forma de vestir que mezclaba provocación con vulnerabilidad. La serie no solo se veía diferente, empezó a influir en cómo muchos querían verse. Y en redes el fenómeno terminó de explotar. Durante la segunda temporada, Euphoria generó 34 millones de publicaciones en Twitter. Hoy X no fue simplemente una serie muy vista, fue una serie discutida, defendida, criticada e imitada al mismo tiempo. Suscríbete a ClickZone para no perderte lo que sigue, porque ahora viene la parte más turbia. Las críticas a Euphoria no vienen solo de padres conservadores o de personas que no la han visto, vienen de lugares más difíciles de ignorar. Antes del estreno de la segunda temporada, la propia Zendaya hizo algo poco común. Publicó un mensaje en Instagram advirtiendo que la serie tocaba temas delicados, que no era para cualquier audiencia y que algunas escenas podían remover cosas difíciles en ciertos espectadores. Una de las críticas más fuertes contra Euphoria está en esa línea delicada entre mostrar y embellecer. Hay escenas donde el consumo de sustancias se presenta con una belleza visual tan poderosa que algo destructivo puede sentirse casi poético. Y ahí aparece el debate. ¿Eso ayuda a entender la adicción o corre el riesgo de volverla demasiado atractiva? Organizaciones de salud pública señalaron que algunas escenas de la primera temporada podrían funcionar como instrucciones involuntarias para ciertos comportamientos de riesgo. Esa crítica llevó a cambios en cómo se filmaron algunas secuencias en la segunda temporada. Y hay una crítica que los fans de la serie prefieren no tocar. La cámara envuelve la adicción y el deterioro con luces, música y una belleza que hace que algo destructivo se vea casi poético. Y eso deja una pregunta al aire. ¿La serie está mostrando el dolor o lo está haciendo demasiado atractivo para llamar la atención? Entre la segunda y la tercera temporada, algo cambió alrededor de Sam Levinson. En 2023 estrenó The Idol, otra serie de HBO coescrita con The Weeknd. La producción venía con ambición, nombres fuertes y una promesa provocadora, pero terminó convertida en un golpe directo a su reputación. HBO la canceló después de una sola temporada, que cerró con 5 episodios tras haber sido planeada originalmente con 6. La crítica no solo habló de una serie fallida, habló de una mirada incómoda sobre el deseo, la fama y la sexualidad femenina. Y desde ahí, muchas personas empezaron a ver el trabajo de Levinson con otros ojos. Por eso la tercera temporada de Euphoria ya no llegó como un simple regreso. Llegó con una duda encima que muchos ya no podían ignorar. ¿Seguía siendo una exploración honesta del dolor? ¿O ya estaba cruzando una línea hacia algo más turbio? Y cuando por fin se estrenó, no despejó la duda. La empeoró. La reacción fue inmediata. En redes, muchos espectadores acusaron a Levinson de haber llevado a sus protagonistas a situaciones cada vez más degradantes, especialmente a las mujeres. Para algunos, la serie seguía mostrando heridas reales. Para otros, ya no estaba observando el dolor, lo estaba explotando. Levinson intentó justificar esas decisiones. Según él, algunas escenas no buscaban provocar morbo, sino mostrar lo absurdo y hasta lo ridículo de esos comportamientos. Pero para una parte de la audiencia, la explicación ya no era convincente. Lo que veían en pantalla pesaba más que cualquier intención creativa. Y encima de todo eso hay pérdidas que ningún guión puede resolver. Angus Cloud, el actor que interpretaba a Fesco, murió en julio de 2023, de forma accidental y en circunstancias relacionadas con sustancias, cuando apenas tenía 25 años. Y Eric Dane, quien interpretaba a Cal Jacobs, murió en febrero de 2026 después de haber revelado su diagnóstico de ELA. Verlo nuevamente en la tercera temporada cargó algunas escenas con un peso distinto. Ya no se sentían solo como ficción, sino también como una despedida. Por eso esta temporada no se siente como un simple regreso.
Se siente como una serie intentando cerrar su historia mientras carga con el desgaste de su creador, la controversia de sus decisiones y ausencias reales que ya no pueden escribirse de otra manera. La paradoja de Euphoria en 2026 es que nunca había sido tan cuestionada, y aún así, seguía siendo imposible de ignorar. La tercera temporada llegó con números enormes. 20 millones de espectadores globales en sus primeros días, un 44% más que el estreno anterior. Pero al mismo tiempo recibió el peor golpe crítico en la historia de la serie. 42% en Rotten Tomatoes, muy lejos del recibimiento que tuvieron sus dos primeras temporadas, porque Euphoria provoca algo que pocas series logran, incluso cuando molesta, incluso cuando parece ir demasiado lejos, te obliga a seguir mirando, no siempre por fascinación, a veces porque necesitas entender hasta dónde va a llegar. Y por eso la pregunta final ya no es solo si la serie muestra el dolor con honestidad. La pregunta ahora es más incómoda. ¿En qué momento una serie deja de mostrar una herida y empieza a convertirse en espectáculo? Eso fue lo que quedó después de Euphoria. No una respuesta clara, sino una conversación difícil sobre lo que estamos dispuestos a ver y sobre qué pasa cuando el dolor se vuelve tan atractivo en pantalla que cuesta apartar la vista. Así termina Euphoria, dividiendo a todos como empezó. Para algunos fue una mirada brutalmente honesta sobre una generación herida. Para otros, terminó confundiendo intensidad con profundidad y dolor con espectáculo. Pero en cualquiera de los dos casos, hay algo difícil de negar. Euphoria no pasó por la televisión como una serie más. Dejó una marca inquietante, discutible, imperfecta, pero imposible de olvidar. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. También puedes dejar tu like y tu comentario, porque eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente video.